vamos a hablar el reto número 11, el tema número 11. ¿Cuál es el día de hoy? Los planes de Dios son buenos y perfectos. Y vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, Fernando, el capítulo 12, versículo 2. Muy bien, vamos a tener que lecturar esta palabra de nuestro Dios que dice: no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy nos basaremos en la pregunta de Saulo de Tarso en el momento mismo de su nuevo nacimiento. ¿Qué haré, Señor? Diremos que la conversión quizá de Pablo es simplemente algo que sucedió, fue quizá por casualidad que el Señor lo llamó para cumplir una misión. De repente se convirtió en el camino de Damasco para algo que el Señor le tenía preparado, o fue un plan que el Señor ya había trazado para su vida, tal y como lo dice en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí ciertamente, Fernando, hermanos que nos escuchan, bueno, nos dice que fue conforme el plan de Dios. Pero ¿tiene Dios un plan para nosotros, para nuestra vida? Si es así, ¿cómo vamos a poder conocerlo? ¿Qué implica encontrar ese plan, ese propósito para nosotros? Hoy lo va a conocer a través de las respuestas y lo vamos a ver a nivel personal, a nivel universal, y de qué manera podemos conocer esa voluntad y esos planes que son buenos, agradables y perfectos. El Señor tiene un plan y un propósito definido para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Él tiene un plan personal y un plan perfecto. ¿Por qué un plan personal, Flor de Lis? Como dice Fernando en Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el mundo quizás usted, y le han dicho, y queremos recalcarle en esta noche, no hay nadie más como usted. No existe otra persona como usted. Entonces, si no existe otra persona igual que usted, el Señor tiene un plan para usted, único, personal, específico para su vida. Usted no puede decir: el plan que tenga mi vecina, el plan que tenga mi hermana es lo mismo que mi plan, que el plan que tiene Dios para mí. No, recuerde que hay un plan específico y único para usted solito. Él tiene un propósito que cumplir, y con la vida que usted tiene, el Señor va a cumplir esa misión. Así es que no se compare con nadie, porque para usted hay un plan personal, pero también hay un plan perfecto. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice de la siguiente manera, ¿no? Como leíamos, ¿no? No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El plan de Dios, o sea, el plan y el propósito de Dios que tiene para sus hijos, es una voluntad agradable y perfecta. Simplemente estas dos últimas palabras de este versículo definen todo el versículo. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta, por eso es el plan perfecto. Claro, y es una voluntad buena. Muchas personas quizás dicen: no, si yo soy buena persona, el Señor tendrá un plan bueno para mí. El Señor tiene un plan personal para usted, según su nombre, que lleva su nombre, desean muchos, ¿no? Y usted lo puede ver ahí en el título que estamos compartiendo este tema. Entonces también hay un plan perfecto. Ya Fernando le explicó. Entonces vamos a ver unos ejemplos de personas que tuvieron que conocer el plan de nuestro Señor Jesús. Vamos con el primero. Abraham. ¿Qué hubo con Abraham? Abraham, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 11, versículo 8, que dice así, Flor de Lis. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué impresionante, ¿no? Me quedo con esta última parte, ¿no? Coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es nada más y nada menos
que Dios. Entonces, Fernando y los que nos están escuchando, porque es momento de poder ver la palabra, y es que el Señor tiene un plan para nosotros. Lo tuvo con Abraham, pero también lo tuvo con Moisés, y vamos a dar lectura en Hebreos 11, 24 al 27. Y la palabra dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó el llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con un pueblo de Dios que quiso gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué bonito, ¿no? Esta palabra, Flor de Lis. Entonces, mire, el plan vuelta que tuvo con Moisés, quizás muchos pueden decir, tuvo que dejar, aquí dice, los tesoros de los egipcios, para que pueda obtener el galardón más grande. ¿Y cuál era ese galardón? La salvación. La salvación tan grande. Entonces, mire, el plan que tuvo con Abraham, el plan que tuvo con Moisés, el plan que tuvo con David, vamos a ubicar en Primera de Crónicas 17, 7. Y la palabra dice así, Flor de Lis: y David habitó en la fortaleza, y por esto lo llamaron ciudad de David. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí envíame a mí. Amén. Dios plenamente llama, ¿sí?, a David, ¿no? En este caso, el Señor usa a través del llamado, ¿sí? Y hace Dios algo tremendo con Isaías, ¿no? Y Isaías le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor, Isaías le responde: heme aquí, envíame a mí. Muchas veces no tenemos esa decisión de Isaías, Flor de Lis. Muchas veces queremos simplemente estar estáticos, pero no queremos: Señor, aquí estoy dispuesto, envíame y envíame a mí. Amén. Entonces hay cosas que por ahí nos falta, ¿no? Tener esa decisión de creerle fielmente a nuestro Padre Celestial. Que Él tiene planes y propósitos, ya lo dijimos, personales y perfectos. Lo tuvo con David llamándolo siendo un pastor. Lo tuvo con Isaías, e Isaías dijo algo: a mí envíame. Pero también lo tuvo con Jeremías. Correcto, con Jeremías. Y con Jeremías casi similar a lo de Isaías, ¿no? Entonces, Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Wow, precioso, ¿no? A veces como niños nos limitamos o los limitan, pero el Señor aquí hace un llamado a un niño específicamente, ¿sí? Tú irás y hablarás a las naciones. Tú estarás con mi cobertura, ¿sí? Y tú irás a donde yo te mande. Entonces Jeremías se limitó, ¿no? Dijo: no, yo no lo voy a poder hacer, porque quizás ese no es el plan. Pero el plan para Jeremías fue perfecto, como usted ya lo escuchó. Fue bueno, fue agradable y fue de llevar la palabra. Pero ahí no nos quedamos. En el Nuevo Testamento llamó a alguien que quizás nadie le tenía fe. Cierto, aquel que perseguía a muchos cristianos y mataba, ni simplemente perseguía y mataba. Hablamos de Pablo. Pablo nos habla en Hechos capítulo 9 y 15 de la siguiente manera: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es de para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tenía algo especial, ¿no? El Señor le había escogido por el conocimiento que él tenía. Era un hombre estudiado, ¿sí? Él era romano,
pero por esa razón conocía mucho también de estudios, conocía bastante también de la ley. Pero ¿saben qué? Él comienza a odiarlos. Pero ¿qué pasa, Flor Liz, cuando te encuentras con alguien que a quien estás buscando? Mire, e incluso esa pregunta estaba al inicio, ¿no? Le dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues a mí? El plan que tenía con Pablo no se comparaba a todos sus estudios, sus conocimientos. Era un plan de llevar, como acá dice, irás en presencia de los gentiles, de reyes, a los hijos de Israel. Muchos discípulos no pudieron llegar a esos lugares, pero el plan para Pablo fue llevar la palabra a los gentiles. Entonces hay un plan para usted, específico, personal, perfecto y agradable. Pero Fernando, ¿qué necesita o qué características tienen ese plan de Dios en nuestra vida? Lo vamos a conocer después. Y vamos a ver cuáles son esas características, ¿no? Que nos ayudan a saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Número 1. Ahí está. La primera dice es que debemos descubrir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Usted por el hecho que ha nacido no se trata de que diga, no, ya solamente nací y algún día moriré. No, tiene que descubrir el plan. La triste realidad es que algunos cristianos fallan en descubrir ese plan y propósito de Dios para su vida. Y el resultado es que toda su vida está llena de desilusión y derrota, frustración y fracaso. Así es, qué maravilloso es sentir que estamos logrando algo realmente que merece la pena, como es el plan del Señor, y saber que estamos haciendo quizás no por nosotros mismos, no por nuestras fuerzas, sino de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Todo inconverso vive planificando su vida, Fernando, todo, ¿no? De acá a un tiempo voy a hacer esto, aquello, pero Saulo, cuando se convirtió, el Señor le dio un plan. Y un plan no implicaba solamente en una área, sino en todas. Y vemos en Hechos 9:5 el plan que el Señor tenía, porque ya Pablo lo descubrió. Es lo primero que tiene que hacer con la voluntad de Dios, descubrirlo. Así es. ¿Qué le dijo? Y Hechos 9:5 dice, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura casa te es dar coces contra el aguijón. Ahí lo enfrentó el Señor, ¿no? Efectivamente. Estaba descubriendo. Pero también es triste que, Fernando, no solo a veces los inconversos no conocen del Señor ni su plan, sino también... Es triste, es cierto, ¿no? Que muchos cristianos planifican sus propias vidas, toman decisiones y caminos que después demuestran ser muy equivocados, caminos que les alejen de Dios. Entonces, y tenemos una palabra también, Juan 21:3, que dice de la siguiente manera, Flor de Lis. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ese fue el plan, ¿no? Ajá. Y le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No hay nada mejor, hermanos, ni más consolador que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios y en el plan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Descubrirlo y estar seguros que el Señor es el que nos ha puesto en ese plan. Entonces, la característica del plan de Dios, primero, que usted la descubra, porque si no la descubre no va a poder continuar al siguiente paso. ¿Qué más es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer más? La segunda característica es aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Saulo entró en el plan de Dios cuando sometió a lo que el Señor le mandó a hacer, ¿no? Ya habíamos hablado de Hechos 9:6 y vamos a seguir leyendo esa porción. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Ahí estaba ya aceptando, ¿no? Él reconociendo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor Jesucristo se reveló a Saulo diciendo, yo soy Jesús, es decir, el Salvador. Esto quiere decir que Dios no estuviera interesado en Saulo y pendiente de él antes de su conversión, pero la verdad es que Saulo solo entró realmente en el plan de Dios cuando se inclinó a los pies de Jesucristo y le aceptó como su único Señor y Salvador. Es decir, hermanos, ¿sí? Dios te da una pista. Eres tú quien te acercas, y cuando te acercas, ahí inicia el plan de Dios para tu vida. ¿Recuerda? Entonces, esa es la característica 2, como tú mencionaste. No es que el Señor no se haya acordado de Pablo, no, antes, no, sino que cuando él vino a los pies de Jesús,
ahí comenzó el Señor a mostrar su voluntad. ¿Qué tengo que hacer entonces con el plan? Número 1, descubrirlo. Número 2, aceptar, reconocer. pero hay número 3, someterse diariamente a la voluntad de Dios. Él tiene un plan completo para nuestra vida, pero solo se nos va a ser revelado paso a paso. No espere que de la noche a la mañana usted diga, a ver, ¿qué hay para mi vida? No me lo dicen ahora y me desespero y voy al mundo. No, paso a paso. Salmos lo dice 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Él conoce el final desde el principio hasta el final, valga la redundancia. Pero la condición que nosotros debemos cumplir si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios es someternos completamente con Él en un profundo deseo de obediencia. Entonces de eso se trata el someterse, obedecer. No es solo es que usted haya descubierto 1, 2, aceptarlo, sino obedecerlo al someternos diariamente, como lo dice en Hechos 22:10. Y la palabra dice así, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces miren las características. La primera característica, ¿cuál fue? Que debemos descubrir nuestro la segunda plan, aceptar y reconocer. Y la tercera, someterte diariamente a Él, porque la voluntad será revelada paso a paso. Paso a paso. Si no la buscamos un día, usted no va a tener la voluntad de Dios clara en su vida si usted no la reconoce diariamente. Ahí dice diariamente. Pero número 4, el plan de Dios para nuestra vida es un plan eterno. ¿Cómo así de eterno? Todos los que pertenecemos al Señor tenemos por delante una gloriosa eternidad. El plan de Dios tiene una parte terrenal y una parte celestial. La parte terrenal es como los cimientos del edificio. La parte celestial se puede comparar con la estructura del mismo edificio. Somos propensos a tener una idea muy limitada del plan de Dios, como dice en Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad del plan de Dios para su vida no termina el día que se acaba. Usted como ser humano no termina el día que uno muere, sino dice más el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, porque el plan de Dios para su vida no es solo terrenal, hay dos, terrenal y también eterna. Entonces mira qué bonito, Fernando, ¿no? Conocer el plan de Dios en nuestra vida. ¿Y usted está conociendo el plan de Dios o necesita poner en práctica el hábito número 11? Y ya estamos entrando ahorita, Fernando, al hábito que tiene que practicar durante esta semana. Pero ¿cómo consigo entender el plan del Señor? Aquí está el hábito y ustedes lo pueden estar viendo en pantalla a los que nos están siguiendo. Descubre. A ti te toca descubrir los planes del Señor, porque el descubrimiento de la voluntad de Dios tiene 4 pasos que hoy los vamos a compartir para que usted descubra cuáles son esos planes y la voluntad que Dios tiene. Número 1, ¿cómo la busco, Señor? Comunión con la oración. ¿Has orado? ¿Has preguntado al Señor qué es lo que desea el Señor para tu vida? En el Salmo 27:11 encontramos una oración muy apropiada y solo cuando nosotros sabemos a quién acudir regularmente en secreto y en su gracia, Él nos va a revelar su plan, pero paso a paso. Pero nosotros necesitamos entonces, número 1, cómo descubrir el plan a través de la comunión con Él en oración, porque lo dice la palabra. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Usted no va a encontrar la voluntad del Señor si es que no ora, si no está en comunión con Dios. Entonces, ¿cómo descubro los planes? Aplique la comunión con Él en la oración. Pero número 2, estudio de la palabra. Dios ha guiado de manera maravillosa, hermanos, a sus santos, a su iglesia, mediante la lectura y la sumisión de sus vidas a los mandamientos y directrices de la palabra de Dios. Y vamos a compartir el Salmo 119, 105. Es un salmo que lo conocemos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra
Ese debe ser nuestra ayuda también. El estudio es muy importante para saber un poco más de Dios. Y descubrir su plan. Pero número 3, la obediencia. La obediencia nos va a ayudar a conocer la voluntad. Dios nos va revelando su voluntad conforme nosotros le vamos obedeciendo. Entonces usted dice, el Señor quiero que me muestre su plan y su voluntad a mi vida, pero usted no es capaz de obedecer. Bueno, entonces no espere que el Señor le muestre su plan para usted. Solo nos va a ir mostrando paso a paso. ¿Recuerda, Saulo? Tuvo que entrar en la ciudad y esperar que el Señor le mostrara cuál tenía que ser el siguiente paso. Ahí dice, él temblando, temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces la obediencia es el tercer punto para que usted descubra el plan del Señor. ¿Y con qué termina, Fernando? Confianza completa. Tenemos que confiar en Él, en el Señor Jesús. Y el Señor escogió a Saulo para que fuera instrumento escogido, y Saulo tuvo que confiar en él en todas las cosas que Dios permitió en su vida. Sufrimientos, privaciones, lapidaciones, prisiones. Hemos de recordar que el plan de Dios incluye que permita que pasemos por pruebas. Como nos dice en 2 de Corintios 11:24, y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragio en el alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero termina diciendo en Romanos que todas estas cosas ayudarán para bien cuando nosotros confiamos. Entonces él pasó muchas cosas, ¿no? Él dice fríos, desvelos, oprobios, incluso lo castigaron, lo metieron a la cárcel. Pero como él sabía cuál era el plan del Señor, se mantuvo en este orden, orando, leyendo la palabra, y número 2 o 3 obedeciendo, y número 4 confiando. Entonces es la manera para que usted ponga en práctica durante esta semana el reto número 11. ¿Qué vamos a hacer en la acción del día, Fernando? En oración, lectura de la palabra, obediencia y confianza. Toma nota y responde. Responda. ¿Estás seguro de decidir algo que marcará tu vida por completo? ¿Estás seguro que esa cosa que vas a decidir es lo correcto? ¿Cómo saber la decisión que debes tomar? Dios no rechaza un corazón que necesita su guianza. ¿Quieres saber cómo reconocer la decisión de la voluntad del Señor? Aplique oración, palabra, obediencia y confianza. ¿La razón de tomar este camino va a bendecir a otros? Hágase la pregunta y responda. ¿Sientes paz al tomar tan importante decisión? Y finalmente, ¿has orado y le has preguntado a Dios qué es lo que Él desea para tu vida? Esa es la acción de esta semana. Responder a estas preguntas para que el plan del Señor se revele a su vida. Concluyendo, no hay tiempo para más. Solo podemos decirte, sigue orando y la respuesta vendrá, porque los planes de Dios son buenos, perfectos. Ahora sí, Dios, te incluyo en mis decisiones, dime qué hacer, necesito saber qué camino tomar, necesito que tú me guíes en el camino correcto, porque quiero cumplir tu propósito. Amén. Oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido del tema número 11, que es de los planes tuyos para nuestra vida, que son buenos, agradables y perfectos. Si muchos de los cristianos, incluyéndonos nosotros, aún no conocemos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida y qué planes tienes para nosotros, lo dejamos en oración como nos ha enseñado las lecturas de esta tarde. Dejar en oración, pero también lecturar tu palabra y vivir una vida de obediencia y siempre una vida en confianza. Señor, depositamos las vidas de todos aquellos que han estado cerca en esta tarde aprendiendo este reto número 11, descubrir el plan del Señor a través de la oración, de la palabra, de la obediencia y de la confianza. Te damos gracias, Señor, que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.